Saludos amados, espero que estén muy bien. Continuamos con este tiempo de devocional. Hoy el estudio de la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11. Leámoslo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hablábamos en el capítulo anterior que Jesucristo lo llena todo. Bueno, hoy nos corresponde explicar estos dones ministeriales que Dios entrega a la iglesia. Jesucristo es el único que reparte estos dones y Él lo da a las personas que Él ha llamado para realizar este trabajo. Para hablar de este tema, yo me quiero referir al texto bíblico lo más cercano posible. No quiero referirme a términos o a situaciones que hoy en día suceden que pueden ser imitaciones a los ministerios. Hay mucha imitación, siempre como se saca lo original del Señor, siempre hay una imitación demoníaca para desviar, ¿sí?, al pueblo, para desviar la verdad, para hacer perder principios, para distorsionar, para dar mala imagen, mala publicidad. Entonces yo no me voy a referir al billete falso, porque los billetes falsos los sacan de 1000 formas diferentes. Me voy a referir al billete verdadero, al que es todo igual en todos. Entonces, para hablar de los 5 ministerios, vamos a hablar desde el concepto bíblico. Cuando hablamos de apóstol, dice que él mismo constituyó a unos apóstoles. En la Biblia encontramos 3 maneras de ejercer el apostolado, o 3 clases de apóstol. La primera fueron los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles caminaron con el Señor Jesús y recibieron la doctrina directamente de Él, que fue transmitida después al resto de la iglesia y también a nosotros a través de la Escritura. Entonces, estos fueron 12, no fueron nadie más, fueron 12 apóstoles escogidos. Uno de ellos, ya sabemos qué sucedió, quedaron 11. Ahora, vienen los otros apóstoles, los llamamos así, los otros, como Pablo, como Bernabé. ¿Qué sucedió con ellos? Que ellos recibieron el fundamento para la iglesia. Entonces, ellos comenzaron a descubrir, por inspiración del Espíritu Santo y en los dones que les eran transmitidos, poder comenzar a constituir y a trabajar el fundamento de la iglesia, que iba a perdurar hasta lo último de los tiempos de la iglesia. O sea que todavía nos abarca a nosotros. Esto que ellos escribieron acá todavía es vigente para nosotros, actualizado, ¿sí? No se ha perdido ni se debe modificar. Ellos lo dejaron. Cualquier hombre o persona que quiera trabajar, distorsionar, manipular, borrar, quitar, agregar, ¿sí?, está cayendo en un grave error, y es inadmisible que nosotros tengamos que permitir esto como iglesia. Entonces, por eso nos debemos acercar mucho al texto bíblico. Pero hay una tercera línea, que son el ministerio apostólico de carácter permanente. Estos nuevos apóstoles que vienen después del primer siglo, son apóstoles que no están para colocar nuevas doctrinas, porque la doctrina ya está colocada, está puesta, ¿sí? Ellos están para extender en la evangelización, en la expansión del reino de Dios a toda la tierra, en todas las regiones. Tienen que empujar la evangelización del mundo. Los apóstoles modernos, si los podemos llamar de esa manera, tienen que estar trabajando en fundar iglesias, supervisarlas, establecer ancianos, equipos, cuerpos, gobernantes, cuidar la sana doctrina. ¿Cuál sana doctrina? La que nos dejaron los 12 apóstoles y nos dejaron los otros apóstoles. Esa sana doctrina, deben velar sobre eso. Deben ayudar a mantener la unidad de la iglesia. Deben estar esforzándose entre ellos para mantener la unidad del cuerpo de Cristo, ser autoridad espiritual, ¿sí?, para poder ayudar los presbiterios y las iglesias locales, porque se necesitan puntos de anclaje especial que ellos los prestan dentro del cuerpo, que en otro capítulo lo hablaremos, que son coyunturas, ligamentos y todo lo demás que el Señor coloca para que el cuerpo se nutra a sí mismo. El apóstol tiene esa operación, ¿ok? Entonces, el apóstol camina, anda y se conoce. ¿Por qué? Por su fruto, definitivamente. No puede ser que se acostó pastor y se levantó apóstol. Es un llamado específico que el Señor hace y
más adelante vamos a mirar que los otros ministerios apostólicos reconocen en la persona eso. No tiene que ver con una iglesia, tiene que ver con cientos de iglesias que el apóstol esté trabajando y fundando. Ahora, fundar una iglesia no es ir y colocar un letrero, alquilar un local y aquí está la iglesia y ponerle un líder. Fundar la iglesia es trabajar allí. Recuerden lo que hacía Pablo, hasta que establecía un equipo, un gobierno, unos hermanos con una madurez para gobernar aquella iglesia en la sana doctrina. Es un trabajo, es en amor que se hace, es en desprendimiento de vida propia. Es cuando el apóstol tiene que viajar, desplazarse. Pablo es el mejor ejemplo de eso. Pasar penurias, estar a la merced de asaltantes, peligros de muerte. Son cosas que tienen que hacer los apóstoles. No es de escritorio, es de acción. Es un ministerio de acción. Ahora, se requiere tiempo para llegar a ser apóstol. ¿A qué me refiero? Experiencia. Tiene que ser una persona que pase por mucha experiencia. No puede ser un joven, no puede ser un niño. Tiene que ser una persona madura en el Señor, que haya hecho todo un proceso y que sea llamado por Dios. ¿Ok? Bueno, los profetas. En los profetas hay aquellos que tienen revelación específica sobre personas y sobre circunstancias. Entonces, son personas que Dios coloca en la iglesia. Los profetas caminan de la mano con los apóstoles. ¿Sí? Ahora, entendemos que hay un don profético en la iglesia, de hermanos, de hermanas, que están allí, que Dios les habla. Estos hermanos y estas hermanas están sujetos dentro de un protocolo profético dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque pues tienen que ayudarse a madurar. Los profetas mayores que tienen madurez, que conocen la palabra, que la guardan, que son de testimonio, ayudan a los más jóvenes en el don para que ellos, digamos, vayan afilándose y vayan ese don poniéndolo a ministrar. Y los profetas, pues sujetos al presbiterio de la iglesia, para que traiga edificación y no destrucción. Ahora, hay otros profetas que andan con los apóstoles, que también es los profetas con la revelación general. Son hermanos que Dios utiliza para dar una palabra a una comunidad, a una iglesia local, a un grupo de personas, de una manera específica sobre un asunto puntual. Y Dios, normalmente ellos no conocen, no saben, pero Dios revela situaciones y ellos hablan a la iglesia y dicen: aquí está pasando una situación, aquí está sucediendo esto, y Dios les revela. Esos profetas también son esa manifestación del gobierno de Dios para traer restauración, sanidad, edificación y cuidado a la iglesia. Hablemos ahora de los evangelistas. Trabajan también de la mano con los apóstoles. Evangelizaban, bautizaban, fundaban iglesias. Hay 3 casos en la Biblia que hablan de evangelistas. Ahora, hay que entender que todos los ministerios cumplen algunas acciones muy similares, porque son acciones que todos debemos hacer. Todos debemos evangelizar. Es así, no es un trabajo específico de los apóstoles ni de los evangelistas. Es un trabajo de toda la iglesia. Pero no porque se evangelice, usted ya es un evangelista. Sencillamente, Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. Entonces, están los 5 ministerios en la iglesia, pero los ministerios tienen algunas funciones muy parecidas. Por ejemplo, sabemos ahora que el maestro enseña, pero todos enseñan en algún punto, ¿sí? Pero hay un tinte especial en cada uno, una marca natural que se necesita. Entonces, los 5 ministerios tienen algunas cosas que se relacionan parecidas. Sin embargo, tienen su característica especial y son necesarios dentro de la iglesia. Entonces, los evangelistas, entonces, se habla mucho que son los que manifiestan, igual que el apóstol, dones de poder, sanidad, milagros. Bueno, los apóstoles, bueno, vamos a hablar ahora más adelante de otras características. Los pastores son los encargados de cuidar la grey. Tenemos un tiempo de una iglesia pastorcéntrica, y la iglesia debe ser cristocéntrica, todos alrededores de Cristo. Los pastores están para cuidar la grey. ¿Cuidarla de qué? En la visitación, en conocer cómo están, en guardar la sana doctrina, en motivar a los desmotivados, en quitarle, como lo hace el pastor, las garrapaticas, los bichos a las ovejas, en la que es rebelde. Entonces, partir de la piernita. Hay veces hay que disciplinar a hermanos en la iglesia, pero disciplinar no para edificación, restaurarlos, ayudarlos, estar atento a las necesidades de los hermanos.
es el cuidado de la grey. Normalmente se asocia que el pastor es solamente para enseñar, pero no, mira que los 5 ministerios lo hacen. Entonces el pastor, su función es cuidar a la grey, ayudarles a todos a que aprendan el discipulado, aprendan la palabra, repetir, ayudar, animar. Es un trabajo extenuante. El trabajo del pastor es extenuante. Ahora, en algunas interpretaciones se habla que pastor y maestro son el mismo ministerio. Particularmente ya les aclaraba que me gusta más la versión de los 5 ministerios, porque pues pensaría yo que porque dice pastores y maestros y no dice pastores solamente o maestros solamente y ya, y no tenemos problemas, dice pastores y maestros, y porque los 5 ministerios se asemejan a las 5 columnas, ¿sí? Los 5 postes que sostenían la entrada al lugar santo, en el tabernáculo, que el tabernáculo es una imagen de Cristo y también de la iglesia, hay que entender eso, y de la vida del hombre. Recuerdan que habían 60 postes, 6 es el número del hombre, el 10 es el número del cuidado, de responsabilidad. Entonces 60 postes significaban que el tabernáculo, la presencia de Dios en el hombre, es una responsabilidad que el hombre tiene que cuidar. Cuidar que la presencia de Dios esté en su vida siempre. Y eso es lo que te toca hacer a ti y a mí. Entonces no desecho esa ilustración y ese comparativo con el tabernáculo. Entonces los maestros son los que tienen esa cualidad para transmitir los mismos mensajes que transmiten los otros, pero algunas personas que no entienden. Tienen la paciencia, tienen la ilustración, tienen la manera de poder hablar las mismas cosas y de investigar los temas, de hundirse en la palabra, de estudiar, de profundizar. Ahora, vuelvo a aclarar, todos estudian la palabra, todos profundizan la palabra, solamente que en el maestro hay una cualidad superior, ¿cierto? Y estos son los que más deberían poder enseñar en la iglesia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque van a estar más atentos a la palabra, ¿sí? Aunque también hacen discípulos, por eso les aclaro. Estos tienen cualidades que son similares, aunque su función es diferente y las características son diferentes. Bueno, entonces, no porque sea pastor tiene que predicar. Y no porque no predique un pastor no es pastor. Desde que haga su cuidado bien de la grey. Lo que sucede es que deben entender que en este tiempo, los últimos siglos, se distorsionaron los 5 ministerios, al punto de que algunos no acreditan acerca de que los 5 ministerios existan, solamente uno, ¿sí? Como el de pastor y maestro, si al caso, y desvirtuaron los otros adicionales, que no existen apóstoles. No, Dios dice que Él constituyó a unos, y los constituyó, Él es el que ordena. ¿Sí? Ahora, todos estos hombres tienen que verse con unas características que vamos a ver. Y antes de continuar, porque este tema es demasiado importante y extenso, vamos a dividirlo en 2. Entonces, dejemos hasta aquí y las conclusiones las vamos a ver en el próximo episodio. ¿Les parece? Entonces, tengamos un tiempo de oración. Señor, te damos gracias porque tú has colocado estos 5 ministerios, Señor, para la cooperación y la ayuda de la iglesia, Señor, de una organización, de una administración. Por eso, Señor, oramos para que estos hombres sean guardados, protegidos, Señor, bajo tu mano, pero también para que sean llenos de sabiduría, Señor, y para que puedan guiar, Señor, ayudar y cuidar a tu iglesia en todas las cosas que tú mandaste, especialmente en la unidad. Te damos gracias, Señor, por ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y si tú eres llamado a uno de estos 5 ministerios, buena cosa deseas. Te animo a que continúes perseverando, preparándote, orando para que el Señor sea haciendo de acuerdo a su voluntad en tu vida. Amén. Pero no olvides, no te tienes que preocupar si no estás llamado a estos 5. Igualmente se necesitan diáconos y diaconisas, ancianos y ancianas en la iglesia. Se necesitan obreros, se necesitan discipuladores y que todos seamos discípulos. Chao, chao.